Antes de comenzar este reportaje especial, te invito a apoyar el canal si te interesan las investigaciones exclusivas, los análisis profundos y las historias que revelan la verdad detrás de las celebridades. Suscríbete al canal, dale like al video, comenta tus opiniones, comparte este contenido con tus amigos, para no perderte ninguna actualización sobre el mundo del entretenimiento y los giros inesperados de las vidas más famosas. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir trabajando cada día con pasión y rigor periodístico. Durante años, la imagen pública de Otto Padrón, empresario, productor y figura influyente del mundo mediático hispano, se mantuvo impecable, sólida, estable, casi impenetrable. Su nombre siempre estuvo asociado a profesionalismo, familia, valores tradicionales y disciplina férrea. Como hombre de negocios, construyó una reputación respetada en el sector televisivo. Y como esposo, proyectaba una vida matrimonial aparentemente estable junto a su esposa, la famosa actriz y presentadora mexicana Angélica Vale. Sin embargo, como ocurre con muchas historias construidas bajo la intensa luz pública, había algo más, algo que no se decía, que no aparecía en titulares, que no se mostraba en entrevistas, pero que estaba ahí creciendo como una sombra inevitable. Un silencio, un peso, una verdad que, según sus propias palabras, no podía seguir callando. Ese silencio llegó a su fin cuando Otto Padrón decidió romper su hermetismo y hablar. Hablar antes del divorcio, antes del estallido mediático, antes de que los rumores tomaran el control de su narrativa personal. Su declaración, que hoy analizamos en profundidad, se convirtió en un punto de inflexión, no solo en su vida, sino también en la percepción pública de una pareja que, durante más de una década, había sido considerada símbolo de estabilidad. Desde que Otto Padrón y Angélica Vale se casaron, la pareja se convirtió en un referente sentimental para millones de hispanos en Estados Unidos, México y América Latina. Ella, una estrella querida desde su infancia. Él, un ejecutivo de alto nivel, disciplinado, reservado y profundamente dedicado a su familia. A simple vista, todo parecía funcionar. 2 hijos, una vida compartida entre responsabilidades, proyectos y apariciones públicas. Una narrativa de unión ejemplar. Pero lo que el público veía no siempre coincidía con lo que ocurría detrás de la puerta cerrada de su hogar. Personas cercanas describen el matrimonio como una combinación compleja de amor, expectativas profesionales, diferencias de personalidad y presiones externas. Otto, acostumbrado a una vida estructurada y al control absoluto sobre su entorno laboral, enfrentaba una vida emocional mucho más difícil de administrar. Angélica, por su parte, vivía bajo la presión constante de mantener su carrera, su imagen pública y su identidad como artista, madre y esposa. 2 mundos, 2 ritmos, 2 formas de enfrentar la vida, que no siempre lograron sincronización perfecta. Y Otto, silencioso por naturaleza, comenzó a cargar con asuntos que nunca expresó abiertamente, al menos hasta ahora. Para un hombre como Otto Padrón, disciplinado, reservado, y formado en un ámbito en el que las emociones se manejan con discreción, hablar nunca fue fácil. Callar parecía más sencillo. Callar para no herir. Callar para no complicar. Callar para no escalar conflictos innecesarios. Pero ese silencio, con el paso del tiempo, se convirtió en un muro. Un muro que crecía. Un muro que lo aislaba no solo de su pareja, sino también de sí mismo. En privado, Otto comenzó a experimentar fatiga emocional, frustración, una sensación constante de no ser comprendido y un conflicto interno que se hacía más profundo año tras año. Mientras tanto, su trabajo continuaba absorbiendo tiempo, energía y presencia emocional. La televisión, la producción, la toma de decisiones ejecutivas, nada de eso dejaba espacio para enfrentar lo que ocurría en casa. Varios allegados afirman que Otto aguantó demasiado. Y cuando alguien aguanta demasiado, el día en que decide hablar ya no es opcional, es inevitable. Años antes de su confesión, hubo señales evidentes, aunque discretas, de que algo no estaba funcionando.
distancia emocional. Aunque la pareja seguía apareciendo pública y profesionalmente unida, quienes los conocían de cerca notaban una desconexión creciente. Conversaciones superficiales, diferencias no resueltas y silencios más largos que antes. Prioridades divergentes. Mientras Angélica buscaba equilibrar carrera y familia, Otto se veía atrapado en compromisos laborales que exigían entrega total. Ambos querían lo mejor para sus hijos, pero sus métodos y tiempos no siempre coincidían. Presión mediática constante, la presencia constante de la prensa, las especulaciones sobre su vida matrimonial y la sobreexposición pública agregaban tensión a una estructura emocional que ya comenzaba a agrietarse. Desgaste acumulado. Ninguna relación se rompe por un solo evento. Se erosiona por una suma de momentos no resueltos. Otto, consciente de ello, comenzó a sentir que guardaba más de lo que expresaba, y llegó a un punto en el que ya no pudo seguir así. Según fuentes cercanas, hubo un evento detonante. Un momento específico en el que Otto comprendió que hablar ya no era solo una opción, sino una necesidad. Ese momento surgió durante una conversación privada que, según quienes la presenciaron, marcó un antes y un después. No se sabe exactamente qué se dijo, pero sí se sabe que Otto quedó profundamente afectado. Durante semanas posteriores, se mostró más introspectivo, evitó reuniones sociales, redujo su ritmo laboral y comenzó a escribir notas privadas, como si intentara ordenar lo que llevaba años desordenado dentro de él. Finalmente, tomó una decisión: contar su verdad antes de que otros lo hicieran por él. Sabía que el divorcio sería inminente. Sabía que los rumores iban a multiplicarse. Sabía que el público iba a exigir respuestas. Y esta vez decidió adelantarse. El anuncio sorprendió incluso a su círculo más íntimo. Otto Padrón declaró que debía hablar porque había guardado demasiado. Había permitido que su silencio se convirtiera en un problema. Y porque necesitaba que el mundo viera su versión antes del juicio mediático inevitable. Sus palabras exactas fueron descritas como: he callado por años. Por respeto, por miedo, por costumbre. Pero ya no puedo seguir así. Antes del divorcio tengo que decir mi verdad. Esa frase, tan directa, tan inesperada, se convirtió en una bomba mediática. Los medios reaccionaron inmediatamente. Portadas, titulares, entrevistas solicitadas, videos virales, debates en programas de farándula. Todo el mundo quería saber. ¿Qué iba a confesar? ¿Por qué ahora? ¿Qué había ocultado todo este tiempo? Y aunque Otto no reveló todos los detalles en un solo momento, lo que sí dejó claro es que su vida matrimonial no había sido tan perfecta como todos pensaban. Su silencio, un silencio que durante años fue visto como prudencia, ahora parecía el reflejo de un conflicto mucho más profundo. La confesión de Otto generó un terremoto emocional y mediático. Entre los fans de Angélica Vale, muchos reaccionaron con incredulidad. Otros pensaron que Otto estaba buscando justificar el divorcio. Otros, más moderados, dijeron que querían escuchar ambas versiones antes de opinar. Entre colegas de la industria, la mayoría sabía que había tensiones, pero nadie imaginaba que él sería el primero en hablar. En la familia, según fuentes cercanas, el anuncio causó conmoción. Nadie esperaba que Otto, el más reservado, el más disciplinado, el más hermético, decidiera exponerse así. En Otto mismo, dicen que después de hablar lloró, por alivio, por agotamiento, por años de emociones acumuladas. Significa que Otto Padrón, finalmente, ha admitido que su matrimonio estaba en crisis desde hace tiempo. Su silencio no lo salvó, sino que lo desgastó. Y ya no podía sostener una imagen que no representaba la realidad. Su confesión no fue un ataque ni una defensa, sino un acto humano. El acto de un hombre que ya no quiere cargar solo con la verdad. La confesión de Otto Padrón no surgió de la nada. No fue una declaración improvisada ni un impulso repentino. Fue el resultado de años de tensiones contenidas, conversaciones evitadas, expectativas no cumplidas y una presión silenciosa que se acumulaba como lava bajo la superficie. Quienes lo conocen bien aseguran que, antes de hablar, Otto atravesó uno de los periodos más difíciles de su vida.
Una fase marcada por ansiedad, contradicciones internas y un profundo sentimiento de desgaste emocional. Aunque para el público la pareja representaba estabilidad, cooperación y unidad, la realidad privada era mucho más compleja. Fuentes cercanas describían la relación como una danza continua entre responsabilidades profesionales abrumadoras, prioridades personales distintas, diferencias de temperamento y la constante exposición mediática. Otto, el hombre estructurado, analítico y reservado. Otto se caracterizaba por su disciplina casi militar, su enfoque en la eficiencia y su incapacidad para expresar emociones fácilmente. Su formación en el mundo empresarial lo llevó a desarrollar una personalidad orientada al control, la organización y la resolución racional de problemas. Pero los conflictos de pareja no se resuelven con fórmulas, ni con estrategias de negocios. Y ahí comenzó la fricción interna. Angélica, la artista emotiva, intuitiva y social. El temperamento de Angélica, más emocional, libre y flexible, contrastaba radicalmente con el de Otto. Mientras ella intentaba equilibrar trabajo, maternidad y una vida pública vibrante, Otto buscaba orden, estabilidad y rutinas más rígidas. Aunque ambos se amaban, vivían en velocidades distintas, lo que para Angélica era parte del ritmo natural de su profesión. Para Otto era un terreno emocional agotador. El mayor problema no fue la diferencia de personalidades, sino el modo en que Otto decidió enfrentarla. Callando. Callar para evitar discusiones. Otto evitaba conflictos. Prefería ceder en silencio antes que expresar lo que sentía, especialmente cuando creía que sus opiniones podían ser malinterpretadas o generar tensión. Callar para mantener la paz. En público, siempre se mostraba firme y equilibrado. No quería afectar la imagen profesional de Angélica ni comprometer su propia reputación como hombre serio y responsable. Callar para proteger a su familia. Temía que expresar sus preocupaciones pudiera dañarla a ella o generar una distancia mayor con sus hijos. Pero cada silencio, cada conversación evitada, cada emoción reprimida, añadía un ladrillo más al muro que lo separaba de su pareja. Y de sí mismo. Aunque no hubo un solo evento que provocara el colapso, sí existieron episodios clave que, según fuentes cercanas, marcaron profundamente a Otto. La sensación de soledad dentro del matrimonio. A pesar de vivir bajo el mismo techo, Otto comenzó a sentirse aislado emocionalmente. La diferencia de agendas, las exigencias de la vida pública de Angélica y los compromisos familiares lo hicieron sentir, en ocasiones, secundario en su propia casa. El cansancio acumulado. Entre el trabajo, las responsabilidades y los silencios, Otto comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. Quienes lo trataban decían que lo notaban apagado, distante y en ciertos momentos, derrotado. Conversaciones que nunca se daban. Los desacuerdos se acumulaban, pero ninguno se resolvía. Lo que empezaba como un detalle menor terminaba convirtiéndose en una carga invisible. Antes de romper el silencio públicamente, Otto pasó por una crisis interna que lo obligó a mirar hacia adentro. Cambios en su comportamiento. Durante meses, su entorno notó cambios evidentes. Pasaba más tiempo aislado. Parecía distraído en reuniones. Estaba más irritable. Dormía poco y se mostraba emocionalmente desconectado. El colapso emocional silencioso. No fue un colapso público, sino íntimo. De puertas hacia afuera, Otto seguía siendo el mismo hombre serio y profesional de siempre. Pero en privado, comenzaba a derrumbarse. Escribía notas, reflexionaba. Analizaba su matrimonio como si fuera un proyecto empresarial, intentando entender dónde falló, qué ignoró y por qué perdió la conexión emocional que alguna vez sintió tan fuerte. Fue en esta etapa cuando comenzó a considerar seriamente la posibilidad del divorcio, aunque todavía no lo decía en voz alta. Antes de hablar con el público, antes de hablar con los medios, Otto tuvo que enfrentar la conversación más difícil de todas. La conversación interna. Aceptar que su matrimonio estaba fracturado no fue fácil. Aceptar que su silencio había contribuido al desgaste tampoco. Aceptar que la separación era inevitable fue devastador.
Pero esa admisión interna fue necesaria para liberarse del peso emocional que llevaba años cargando. Otto sabía que el divorcio generaría titulares, especulaciones y narrativas distorsionadas. Sabía también que la historia podía volverse injusta si él seguía callando. Por eso tomó una decisión. Hablaré primero. Contaré mi verdad antes de que la conviertan en otra cosa. Esta fue la chispa que encendió su confesión pública. Una confesión que no buscaba atacar, justificar ni culpar, solo liberar. Antes de hacer pública su confesión, Otto la compartió con muy pocas personas cercanas. Las reacciones fueron diversas. Algunos le dijeron que estaba haciendo lo correcto. Otros temían por el impacto mediático. Algunos intentaron disuadirlo, y otros lo abrazaron, conscientes del dolor que había detrás de su decisión. Ese pequeño círculo fue testigo del momento exacto en que Otto dejó de ser el hombre silencioso y se convirtió en alguien dispuesto a enfrentar las consecuencias de su verdad. Los días previos a su declaración estuvieron marcados por tensión, insomnio, reflexión profunda y una extraña sensación de liberación. Por primera vez, Otto aceptó que ya no podía esconder su realidad y que enfrentarla era el único camino posible para seguir adelante, con dignidad y honestidad. Cuando Otto decidió hablar, sabía que la reacción sería intensa, pero no imaginó que sería tan inmediata ni tan masiva. Medios de Estados Unidos, México se es cómico. Centroamérica y Sudamérica comenzaron a publicar titulares en cuestión de minutos. Programas de espectáculos dedicaron ediciones especiales al tema. Los debates en televisión fueron constantes durante días. Las preguntas se multiplicaron. ¿Qué había callado exactamente? ¿Qué verdades quedaban por revelar? ¿Cómo reaccionaría Angélica Vale? ¿Qué implicaciones tendría para su familia? La opinión pública se dividió en dos bandos. Los que apoyaban a Otto, señalando que era valiente por hablar de sus emociones, después de tantos años de silencio. Los que lo criticaban, juzgando su decisión como inoportuna o como estrategia para mitigar las críticas en medio del proceso de separación. Pero más allá de las opiniones, la declaración de Otto tuvo algo innegable. Cambió la percepción pública de su figura. Pasó de ser el ejecutivo serio y reservado a un hombre vulnerable que por primera vez mostraba humanidad. Hasta ese momento, Angélica había manejado su vida privada con la misma prudencia que Otto, aunque con un estilo más comunicativo. Sin embargo, el anuncio de su esposo la tomó por sorpresa. Según fuentes cercanas, ella se sintió impactada por el momento, sorprendida por el contenido y preocupada por el efecto que tendría en sus hijos. Aunque muchos esperaban una declaración inmediata, Angélica optó por el silencio estratégico. No habló, no respondió, no desmintió nada. Ese silencio, frío, calculado y claramente emocional, revelaba que la confesión de Otto había tocado una fibra más profunda de lo que el público podía imaginar. Detrás de cámaras, según informantes confiables, Angélica se enfocó en proteger a sus hijos del ruido mediático, mientras analizaba cuidadosamente sus próximos pasos legales y personales. Las separaciones siempre afectan a los niños, incluso cuando los padres intentan manejarlas con cuidado. En este caso, el impacto fue mayor porque la ruptura se volvió pública. Allegados señalan que Otto estaba devastado emocionalmente por el efecto que su confesión podría tener en sus hijos. Él sabía que hablar era necesario, pero también sabía que sus palabras iban a convertirse en tema de conversación en redes, medios y posiblemente en los entornos sociales de sus hijos. Por eso, después del anuncio, Otto habría buscado pasar tiempo con ellos, intentando explicarles, con palabras simples, que su decisión no tenía nada que ver con ellos, que los amaba profundamente y que su compromiso como padre no iba a desaparecer. Para Otto, esta fue una de las partes más duras del proceso. Ser honesto sin lastimar a quienes más ama. Confesar libera, pero también expone. Y una vez que el silencio se rompe, ya no hay vuelta atrás. Después de su confesión, Otto tuvo que enfrentar la etapa más importante de su proceso emocional. Mirarse al espejo sin miedo. Riqueza emocional que nunca había expresado. Durante años, Otto había reprimido emociones.
Pero después de hablar, comenzaron a surgir tristeza profunda, culpa acumulada, miedo al juicio público y también alivio. El proceso de aceptar el cambio. Por primera vez, Otto admitió que su vida ya no sería la misma. Ni su hogar, ni su rutina, ni su rol como esposo. Ese reconocimiento, aunque doloroso, también le permitió comenzar un proceso de reconstrucción interna que llevaba demasiado tiempo postergado. Muchos creían que la confesión podría afectar su carrera, pero la realidad resultó mucho más compleja. Daño a su imagen corporativa. Como figura empresarial, Otto siempre había sido percibido como un hombre reservado y estable. Hacer pública su confesión generó preocupación entre algunos socios y ejecutivos, quienes temían que su vida privada pudiera empañar la imagen de profesional confiable que había construido durante décadas. Sin embargo, su humanidad lo hizo más fuerte. En la industria del entretenimiento, donde las figuras públicas suelen ocultar sus emociones, la sinceridad de Otto fue vista por muchos como un acto de valentía. Analistas señalaron que mostró vulnerabilidad, asumió responsabilidad personal y enfrentó la realidad sin esconderse. Esto, lejos de debilitarlo, podría fortalecer su imagen pública a largo plazo. La confesión de Otto no fue el final. Fue el inicio del proceso más difícil de su vida. La separación legal. Un divorcio que ya estaba escrito. Aunque el anuncio sorprendió al público, el divorcio era un desenlace que ambas partes veían venir desde hacía tiempo. Los desacuerdos acumulados, la distancia emocional y los silencios prolongados hicieron imposible la reconciliación. Negociaciones discretas, emociones intensas. Ambos decidieron manejar el proceso de manera privada para evitar una guerra mediática. Sin embargo, eso no significó que fuera sencillo. Otto vivió esta etapa con una mezcla de nostalgia, agotamiento, ansiedad y, sobre todo, responsabilidad. Quería que el proceso fuese lo menos traumático posible para los hijos, aun cuando él mismo estuviera emocionalmente devastado. Una vez confesado lo que llevaba años cargando, Otto se enfrentó a una pregunta fundamental. ¿Quién es la? Yo soy Transformación personal. Los expertos en comportamiento humano coinciden en que Otto está entrando en una fase de reconstrucción interior. Para alguien que había basado su identidad en el control y la reserva, abrirse emocionalmente significó un giro radical en su forma de entender la vida. Nuevas prioridades. Después de la confesión y en medio de su proceso de divorcio, Otto comenzó a replantearse todo. Su ritmo de trabajo, su rol como padre, sus relaciones familiares y su bienestar emocional. Fuentes cercanas aseguran que, por primera vez en muchos años, Otto está empezando a pensar en él mismo, y no solo en sus responsabilidades. La posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque aún es pronto para definir su futuro sentimental, muchas personas creen que Otto, con el tiempo, podría abrirse nuevamente al amor. Pero por ahora, su prioridad es sanar, reconstruir y encontrar estabilidad emocional. La confesión de Otto Padrón fue el final de una etapa marcada por silencios, tensiones y desgaste emocional. Pero también fue el comienzo de una nueva vida. Más honesta, más consciente, más humana. Hoy, Otto ya no es el hombre que calla. Es el hombre que enfrentó su verdad antes de que el mundo lo obligara a hacerlo. Y aunque el camino que tiene por delante es complejo, por primera vez lo recorre sin máscaras. La historia de su divorcio no es solo una ruptura. Es la historia de un hombre que decidió dejar de cargar con lo que lo estaba destruyendo. Y ese acto, por doloroso que sea, también es una forma de valentía. Si te gustan las historias exclusivas, los análisis profundos y las revelaciones que nadie más se atreve a contar, no olvides apoyar este canal. Suscríbete para no perderte ningún nuevo contenido. Dale like al video para apoyar nuestro trabajo. Deja tu comentario y cuéntame qué opinas sobre esta historia. Comparte este video con tus amigos para que también formen parte de esta comunidad. Tu apoyo es fundamental y nos motiva a seguir investigando, analizando y trayéndote las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento.